Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 19 de junio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Presupuestos. Miren que hemos dado mal, es verdad que hace mucho que no, pero miren que hemos dado mal y que nos han dado mal con esta palabra, ¿no? Con este concepto. Por una parte imprescindible para el funcionamiento de la política, pero eso algunos no lo entienden. Pero no vamos a hablar de los que no lo entienden, no vamos a hablar de Sánchez, no vamos a hablar de España, no. Porque a diferencia de ellos, vamos a decir, en Aragón, pues sí que tenemos un gobierno capaz de aprobar las cuentas anuales. Qué fácil es presumir ahora, ¿no? No obstante, ahora que tenemos un gobierno, ahora que hemos votado, que PP y Vox son amigos, pero bueno, no vamos a rebuscar en esos recuerdos, no vamos a recuperar esos fantasmas. Aunque yo sí que recuerdo que hace un año, cada día que tenía la oportunidad de entrevistar a algún portavoz del PP o de Vox, pues mi pregunta era: señor Nolasco, señor Azcón, señor Ledesma, señor Morón, señora Navarro, ¿estamos hoy más cerca de tener presupuestos en Aragón de lo que lo estábamos ayer? Y la respuesta era siempre la misma: pregúntale a los otros, no será por nosotros, decían, no daba igual, uno u otro. En fin, como decía, que no vamos a rebuscar en esos viejos fantasmas, cada uno tenía su versión, pero la realidad es que sí que tuvimos que ir a unas elecciones porque, sea cual sea la versión real y verdadera, la versión oficial era que no se ponían de acuerdo. PP y Vox no querían o no podían ponerse de acuerdo. Bien, pues ojo al titular que han publicado esta mañana en Aragón Hoy, que es algo así como el canal oficial de difusión digital del Gobierno de Aragón. Cito: el Gobierno de Aragón pone en marcha la elaboración de los presupuestos de 2027. El consejero de Hacienda ha firmado este viernes la orden que fija el calendario de las cuentas y refuerza la revisión del gasto, la planificación y la evaluación de los resultados. Pues no voy a ser crítico, ¿para qué? Si es que es una buena noticia. Todo el mal que nos dieron con el vaivén de la pugna por el relato, todas las veces que en este programa lo hemos abierto con la temática presupuestos, el hecho de haber ido a elecciones, todo esto se manifiesta ahora y por fin en que Aragón va a aprobar sus cuentas. Aunque no se piensen que va a ser fácil el hecho de prepararlos. Ahora tenemos el contexto previo necesario, ¿no? Que era esa mayoría aplastante, por cierto, PP-Vox. Pero hacer cuadrar las cuentas no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque falta información por parte del Estado. Porque la orden se ha aprobado cuando todavía no se nos ha comunicado a las comunidades autónomas las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Tampoco se ha ratificado la senda de estabilidad presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas, por lo que la previsión de ingresos debe realizarse con criterios de prudencia. O sea, poniendo márgenes, ¿no? Vamos a decir, oscilaciones. Y además manteniendo un margen, de precaución en la planificación del gasto. Lo que sí sabemos es el calendario. Las propuestas de ingresos se deben remitir antes del 6 de julio de 2026, estamos hablando. La de gastos antes del 22 y no será realmente hasta la vuelta de verano cuando las cuentas se aprueben en sesión plenaria en las Cortes. Así que bueno, arrancamos este baturrillo político con una buena noticia, hablando de cuentas, y vamos a seguir hablando de cuentas, pero vamos a cambiar el Gobierno de Aragón por el Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a ver qué ha pasado. Ahora nos vamos a publicidad, no porque no queda, nos está esperando ya fuera Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, unos 30 segundos y la hacemos pasar. Hacemos un alto en el baturrillo político para hacernos eco de una noticia que llevan hoy los medios digitales aragoneses en materia de actualidad municipal. Dice lo siguiente, un titular del Heraldo de Aragón: el interventor del ayuntamiento pide a Natalia Chueca que contenga el gasto, dice el titular, por el bien de la sostenibilidad financiera de Zaragoza. Lo dice el titular y lo dice
aparentemente también un reciente informe que recomienda a la Corporación Municipal priorizar algunos gastos frente a otros. Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una valoración de este informe y a ver si me puede decir usted cuáles son los gastos que dice este informe que deben ser priorizados, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, este es un informe que emite el Interventor de Zaragoza en el que se habla de las reglas fiscales y se habla del gasto del ayuntamiento, ¿no? Dice dos cosas concretamente. Dice que en el año 2025 las reglas fiscales se cumplieron en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero por un margen muy estrecho, por poco más de 1 millón de euros. Fíjese que estamos hablando de un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Sí, menos mal que lo matiza usted, porque claro, 1 millón de euros a oídos del oyente, valga la redundancia, pues sí queda un poco... Así es. Entonces, por un margen muy estrecho se cumplieron las 4 reglas fiscales. Pero lo preocupante es lo que advierte sobre el año 2026. El interventor dice literalmente en este informe que el presupuesto del año 2026 se aprobó superando el techo de gasto en casi 43 millones de euros y que por ese motivo debe de plantearse una contención del gasto, reduciendo sustancialmente los gastos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? El interventor lo que dice es, ojo con este presupuesto del año 2026, que los gastos se están desorbitando, disparando, efectivamente esa es la palabra, disparando, y puede ser que tengamos un problema en la sostenibilidad financiera. Céntrense ustedes en los gastos necesarios para ofrecer los servicios y contengan esos gastos voluntarios. ¿Qué son gastos voluntarios? Pues los gastos que introduce un gobierno en un presupuesto, que no son para prestar esos servicios necesarios, como puede ser la limpieza, la movilidad, sino que son gastos como, por ejemplo, el LUCE, el Florece. El Zaragoza Luce y Zaragoza Florece. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero a nosotros esto no nos suena nuevo, porque yo quiero recordarle, y quiero recordar también a nuestros oyentes, que el Grupo Municipal Vox ya lo puso de manifiesto cuando negociaba los presupuestos con el Partido Popular. Ustedes recordarán que el Grupo Municipal Vox y yo personalmente alertaba de esta situación, alertaba de los números del presupuesto del año de 2026 y de lo que a nosotros nos preocupaba, los números del presupuesto del año 2026. ¿Por qué? Porque se habían disparado los gastos corrientes, esos gastos necesarios para el mantenimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, en 50 millones de euros. Y decíamos ya en ese momento que estaban cogidos los números con alfileres, que era muy complicado no saltarse las reglas del gasto y cumplir con las reglas fiscales. Y que además este presupuesto contenía una inversión no solamente muy amplia, sino unos gastos, como digo, muy altos, que iban a llevar a que el ayuntamiento tuviese que solicitar préstamos bancarios por encima del volumen solicitado en los anteriores presupuestos. Concretamente, en lugar de ir a pedir 30 millones de euros, ya teníamos que ir a pedir 49 millones de euros y además vender suelo, hacer aprovechamientos de suelo, en fin, y el interventor lo que hace es, viene a darnos la razón de algo que ya alertábamos nosotros. Por ese motivo, uno de nuestros requisitos para aprobar ese presupuesto fue que había que reducir el tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si lo recuerdan ustedes. Lo recuerdo algo perfectamente. Que el Partido Popular decía, es que no quieren aprobar el presupuesto, es que no quieren apoyar el presupuesto del Partido Popular por cuestiones electoralistas. Bueno, pues no. El interventor nos viene a dar la razón. No aprobamos ese presupuesto porque había que cumplir con nuestras partidas y por dos cuestiones fundamentales, porque había que intervenir en la zona de bajas emisiones, ligándolo a los niveles de contaminación para que no se le multase a los zaragozanos por entrar en el centro de nuestra ciudad, y porque había que empezar a reducir el tamaño del Ayuntamiento de Zaragoza, porque hay que contener los gastos, porque los gastos del Ayuntamiento de Zaragoza los pagan los zaragozanos con su esfuerzo, con sus impuestos. Si no le falta razón tirando de hemeroteca, así es y así fue. Lo que pasa que no se le escapa al ciudadano que este presupuesto en el cual piden establecer esta sostenibilidad financiera también lleva la firma de Vox.
Claro, lleva la firma de Vox, pero nosotros de manera responsable no aprobamos ese presupuesto en el mes de diciembre del año 2025, porque ya leíamos este presupuesto, ya sabíamos que esto iba a suceder y por lo tanto teníamos que conseguir que, además de introducir nuestras partidas, teníamos que conseguir también la zona de bajas emisiones y reducir el tamaño para contener los gastos del Ayuntamiento de Zaragoza, que además no se contienen de manera inmediata, pero que reduciendo la estructura, poco a poco iremos reduciendo gastos. Llevamos 3 años de legislatura, portavoz Torres, y el otro día escuchaba la reacción que usted daba ante los medios de comunicación de lo que fue esa rueda de prensa que dio Natalia Chueca, la alcaldesa, unos minutos antes. No la vi muy contenta. A usted, digo. Pues efectivamente no me vi muy contenta, porque además fíjese que esto fue antes de ayer, este show comunicativo de la alcaldesa Natalia Chueca fue antes de ayer y ayer salía el informe del interventor, ¿no? A ver, primero no entendí mucho esto de salir a comunicar y hacer una valoración de los 3 años cuando dentro de pocas semanas, dentro de unos días, tenemos el debate del estado de la ciudad. Porque salir a hacer una comunicación de este tipo no solamente es que la alcaldesa se pone delante de un micrófono y un atril, es que, como todos ustedes pudieron ver, hay un derroche de medios públicos para hacer este acto. Teníamos ahí a todo el gobierno de la ciudad y a la práctica totalidad de todos los técnicos y altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Había además un videopresentación, ¿no? Hombre, había un videopresentación, pantallas, en fin. Pues como le digo, ¿no? Todo un show al estilo de Hollywood, ¿no? Para hacer una valoración que, como le digo, pues es que vamos a hacer dentro de unas semanas, que es el debate del estado de la ciudad. Pero además, si uno oye a la alcaldesa y no la ve más que autofelicitarse, sin hacer ningún tipo de autocrítica, pues es que al final uno pues se acaba preocupando mucho, porque dices, bueno, pues es que al final no se está dando cuenta de los problemas reales, ni se está ocupando de los problemas reales, ni se está dando cuenta de los problemas reales de la ciudad. ¿Cuáles son? Pues tendríamos que preguntarle, ¿verdad?, a todos los de los distritos y de los barrios que se sienten abandonados, a todas esas, a todos esos ciudadanos que ven cómo crece su inseguridad, a todos esos ciudadanos que no paran de quejarse por el estado de la limpieza de sus calles, por ejemplo. Podemos hablar con todos los vecinos de los barrios del sur, de Arcosur, de Rosales del Canal, del Parque Venecia. Me llama la atención que no diga la palabra aparcamiento. Sí, a eso voy. Podemos hablar con todos los vecinos a los que se le están reformando sus calles, que, hombre, las reformas de las calles, por supuesto que son necesarias, ¿eh? Nosotros no decimos lo contrario, pero claro, a todos esos vecinos que les están reformando la calle, pero que les están quitando los árboles maduros y les están quitando las plazas de aparcamiento, con todas además las consecuencias de movilidad que luego van a quedar para la ciudad cuando estás reduciendo el número de carriles. Preguntémosle también cuál es el estado de ánimo y lo contentos que están pues todos los autónomos y los que necesitan su vehículo para trabajar en Zaragoza. Yo quiero decir con esto que el gobierno de Natalia Chueca no lo hace todo mal, por supuesto que no, hace cosas bien, pero si uno no es capaz más que de estar continuamente felicitándose, si uno no es capaz más que de tener en su cabeza el tener que estar sacando el atril y haciendo discursos y haciendo shows y no se da cuenta de los problemas reales y no se da cuenta de las advertencias del interventor y no se da cuenta de lo que nos espera a corto y a medio plazo, pues la verdad es que como no nos vamos a preocupar, porque el interventor, por ejemplo, cuando hace este análisis y advierte del crecimiento del gasto y de que se aprueba un presupuesto superando el techo de gasto, todavía no tenemos el impacto del nuevo contrato de autobús, que el impacto económico en el presupuesto del año 2027 del contrato del autobús será brutal, Esperaremos a 2027 para ver si el tiempo no le da la razón. Ahora mismo no tengo más tiempo, señora Torres. Le deseo que pase un buen fin de semana y no sé si recomendarle que se construya un iglú porque las temperaturas van a estar cercanas a los 40 grados si no lo superan. Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, buenos días. Gracias.
Perdone, que ha raspeado y se ha escapado en el directo. Pido disculpas y doy la bienvenida a Marcos Murcia. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. E incorporamos a la mesa a Luis López. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan. Un placer. Como el placer nuestro de tenerte por aquí de nuevo y que sean más veces. Como politólogo y experto en comunicación, estamos hablando, ¿no? Decía la señora Torres respecto a esa rueda de prensa de la alcaldesa, que mucho Hollywood, que mucho tal, que mucho cual. Yo quisiera lanzarte una idea. ¿Cómo se nota, ¿no?, que estamos en año preelectoral? Pues es que queda menos de un año para las elecciones municipales, entonces lo normal es que, por un lado, Natalia Chueca agrupe gran parte de sus propuestas, al menos de las que quedan pendientes en este año, por la teoría del ciclo electoral. Digamos que los 4 años se hacen muy largos para el votante, entonces la memoria a corto plazo hay que aprovecharse de ella y hacer gran parte de las cosas que se hacen durante estos últimos meses. Entonces, va a hacer muchas cosas estos últimos meses y Vox tiene que hacer su papel, que es criticarlas porque no gobierna con ella. Vox no ha dejado de hacer su papel en ningún momento. Es curioso porque cuando por aquí viene la señora Torres o los concejales de Vox, es una pugna constante contra la alcaldesa y el equipo de gobierno, y sin embargo los consejeros del Ayuntamiento de Zaragoza, sabiendo que dependen del apoyo de Vox, esto es un hecho, no pasa nada por decirlo, pues ser un poco más cautos a la hora de hablar de Vox, ¿no? Yo me pregunto cuándo esto va a cambiar, cuándo el Partido Popular va a empezar también campaña, no campaña hablando de sí mismo, ¿no?, sino también a lo mejor refiriéndose a los demás. Y lo digo porque Vox también ha empezado en el gobierno de Aragón, o esa impresión me dio ayer. Vamos a ver. Acabamos de votar en las autonómicas. Faltan 4 años para volver a votar. Pero, claro, la política se hace desde todas las instancias e instituciones. Y ayer el señor Nolasco, Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, salía a sala de prensa del Pignatelli, lo contábamos en el baturrillo político de ayer, nuestros oyentes que estuvieran ayer con nosotros esto ya les sonará, pero vamos a desgranar un poquito más. Pues salía a rueda de prensa de la que es la sede del Gobierno de Aragón. A hablar un poquito, me dio la impresión, por primera vez desde que firmaron el pacto, a hablar un poco a poner diferencias, a marcar distancia entre la gestión que hacía antes el Partido Popular, en este caso en materia de MENAS, de menores migrantes no acompañados, en comparación con la que ahora realiza el señor Nolasco como consejero del ramo. Entonces, vamos a comentar esta circunstancia, pero primero, por contextualizar de nuevo un poco, vamos a recuperar algo de la información que dijo ayer el señor Nolasco. Desde que tenemos conocimiento de que se pretende traer un MENA a Aragón, ponemos a nuestros servicios jurídicos a trabajar para interponer todos los recursos posibles, para poner todas las trabas posibles a una imposición absolutamente arbitraria de Pedro Sánchez y su banda, con la que solo busca aumentar el efecto llamada y permanecer un rato más en el poder. El Gobierno de Sánchez nos ha dejado en Aragón 14 menas en los últimos 10 días, 130 en los últimos 8 meses, y vamos a seguir recurriendo la llegada de estos menas con la ley en la mano. Sí, hasta aquí la información. Y no hemos puesto, pues ya lo pusimos ayer, los momentos en los que el señor Nolasco hace alusiones indirectas desde la lejanía, muy sutiles, muy diminutas, a la gestión del Partido Popular. Decía, ahora esto sí se hace, antes no se hacía. Entonces, no sé, Luis, ¿qué opinas de que a lo mejor Vox pueda utilizar un espacio de una institución pública para lo que podemos, no sé si denominar algún tipo de fin partidista? Bueno, al final esto es un tema central para la política y las propuestas de Vox, que ahora ha asumido también el Gobierno de Aragón, del que forman parte, pero está bien que Vox, digamos, haga la defensa, porque es algo que ellos han pactado con el Partido Popular para gobernar. Y aún así, pues es Vox el que tiene que defender su propuesta, porque, digamos, esto mueve gran masa de sus votantes. Al final, lo que hizo el vicepresidente Nolasco ayer fue proponer unas medidas para combatir un doble fraude. Dentro de las competencias que tenemos autonómicamente, claro. Bueno, por ahí también había, digamos, periodistas que parecían que podía haber más debate, más que escuchar a un consejero o a un vicepresidente. Sí, recordemos que lo de ayer era una rueda de prensa, no una tertulia. Exacto, era una rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno de Aragón. Y los periodistas, se puede escuchar perfectamente en esa rueda de prensa, primero daban su opinión, orientaban la respuesta, tiraban la piedra, escondían la mano. Así fue.
Pero, como digo, lo que hizo el vicepresidente fue proponer medidas para combatir un doble fraude y por mucho que nos intenten distraer algunos medios, creo que lo que estaremos todos de acuerdo, aunque pongan el foco sobre Vox o sobre el Gobierno de Aragón, en este caso sobre el vicepresidente Nolasco, lo que estaremos de acuerdo es que los 13.000 euros que ha costado mantener a este MENA, que no ha resultado ser tal este tiempo, estaremos de acuerdo, yo creo, en que habrían sido más útiles si hubieran podido destinarse a políticas sociales o servicios públicos de los que se beneficiarán familias aragonesas necesitadas o menores no acompañados reales. Entonces, en este caso, en lugar de que se los lleve, se beneficie de ellos una persona que viene aquí a engañar y a aprovecharse de la solidaridad que pagamos todos los aragoneses, pues creo que hay que poner el foco sobre ello. Desde luego, si algo está consiguiendo Vox y va a seguir consiguiendo es poner cifras, ¿no? Poner esas cuantías al coste que tiene la inmigración ilegal, en este caso los menores no acompañados, y poner, pues eso, en cifras la realidad. Decían que de los menas que nos manda el Gobierno de España, tan solo un 20% viene con un certificado de edad, entonces tienes a un 80% que no sabes si son o no menores. En este aspecto, el Gobierno de Aragón lo único que puede hacer es hacer las pruebas forenses que ya venía haciendo, que ahora va a reforzar. Y me parece curioso, claro, el señor Nolasco, con la ley en la mano y de forma legal, pues si el menor ya no es menor, lo puedes expulsar del centro de menores, que por cierto me parece interesante también los titulares del día de después, cuando nos enteramos de esto, que ponían Nolasco expulsa a los menores, que no los expulsa de Aragón, los expulsa del centro de menores. Pero bueno, esto a Vox no le parecía mal y le venía muy bien, ¿no? Que se generase ese sensacionalismo. Pero bien, el caso es, lo expulsas del centro de menores. Y ayer dijo Nolasco, porque claro, menor o no deja de ser una persona que aquí no tiene oportunidades, y dijo Nolasco que lo iba a coger y a dejar literalmente en la puerta de delegación del Gobierno. Señor Beltrán, ahora el problema es suyo. Es que también el problema está, el segundo fraude que estamos sufriendo viene también por parte del Gobierno de Sánchez, porque se salta de forma sistemática, generalizada e institucional la ley de extranjería. O sea, el Gobierno de Sánchez debería someter estas pruebas forenses para determinar la edad antes de hacer un reparto por las comunidades autónomas, cosa que no hace. También el Gobierno de Sánchez se salta un poco los protocolos para esta determinación de edad y la obligación legal que marca la ley de extranjería en su artículo 35.2 de priorizar el reparto y el retorno de estos menores con sus familias a sus países de orígenes, porque al final esto es lo que realmente protege el fin y el beneficio superior del menor, lo dicen todos los convenios internacionales. Y lo que está haciendo Sánchez es utilizar a las comunidades autónomas como un almacén de personas, por así decirlo, con los propios recursos de las comunidades autónomas, incluso de forma coactiva. Se ampara en el decreto de emergencia migratoria y pues ya que cada una se busque la vida. Y lo que está haciendo el vicepresidente Nolasco y en general Vox desde que está en todas las consejerías de Bienestar Social y Familia de las distintas comunidades autónomas es interponer esta serie de recursos que nos dan la razón o dan la razón al Gobierno de Aragón por falta de motivos. Es decir, que alguien nos explique por qué el menor de edad, el que sí que es menor, viene a Aragón y no va a Cataluña o a País Vasco. Pero bueno, he dicho los dos clave, pero ¿por qué no lo mandas a La Rioja y nos lo traes a Aragón, no? Ahí Nolasco sí que fue en su rueda de prensa muy claro de que estaba muy, muy tranquilo, que incluso dijo, si quiere Sánchez que me lleve incluso ante el Consejo Jedi, creo que dijo, porque debe tener pues todas las garantías legales y eso es esencial. Entonces, en este caso, sí que me gustaría, un poco hablando de legalidad, por concluir, que no se nos tiene que olvidar que en esta situación el Gobierno de Sánchez se está convirtiendo en el colaborador necesario de las mafias de tráfico de personas, porque está demostrando que una vez que el menor o el supuesto menor pisa España, se asegura su reparto en las comunidades autónomas bajo los criterios que ellos consideren, eso yo no lo sé, y de esta forma pues no estudian su situación familiar, no determinan su edad. Entonces esto es muy peligroso. El debate, perdona Juan por concluir, no se trata de si aceptar o introducir a menores no acompañados en los centros. Ese debate yo creo que está absolutamente superado y todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo. El debate es si el Gobierno de Sánchez respeta y cumple sus propias normas, porque en un Estado de Derecho la solidaridad, por supuesto, es obligatoria, pero nunca a costa de la legalidad. Claro, porque muchas veces pecamos de buenismos, ¿no? De esta filosofía woke que se dice. Correcto. Creo que vas en esa línea, ¿no?
Vamos a ver qué más cosas están pasando en Aragón. Señor Murcia, le pido disculpas que hemos monopolizado la conversación. Ya le había dado la bienvenida, se la vuelvo a dar de nuevo. Marcos, bienvenido. Gracias, nada, faltaría más. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Aragón? Pues mira, Juan, la verdad es que hoy ha hecho falta navegar bastante para encontrar actualidad política, lo que es a nivel autonómico y municipal, más que estos temas que ya llevamos, bueno, pues hablando de ellos durante la semana. La verdad es que se nota que estamos ya de viernes, porque más allá de la ola de calor, que es verdad que ya empieza a hacer sus efectos y que la previsión para esta próxima semana, ya voy adelantando que tregua precisamente no nos va a dar. No. Pero bueno, 42 de máxima y 43 para el lunes en Zaragoza, 40 en Huesca, 39 en Teruel, una barbaridad. Eso es, parece que tenemos calor para rato. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por alguno de los temas que han marcado también el baturrillo político de hoy. Lo comentabas, Juan, con la portavoz municipal de Vox, la señora Torres, y es que el Heraldo titula que el interventor del ayuntamiento pide a Natalia Chueca pues, que contenga el gasto por el bien de la sostenibilidad financiera de Zaragoza. Pues no vamos a comentar nada más. Si algún oyente se acaba de conectar a la retransmisión del baturrillo político, que sepa que tiene la entrevista a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, a Eva Torres, en nuestro canal de YouTube, que se llama, como este programa, El Baturrillo Político, fácil y sencillo, cortita y al pie, y que, si están interesados, acudan y la vean. ¿Qué más? Vamos con el periódico de Aragón, esta vez un titular zaragocista, Paulino sin pelos en la lengua tras el descenso del Real Zaragoza. El modelo de funcionamiento, la propiedad, las infraestructuras, la presión de la afición, aunque yo creo que sobre esto tendrás tú más que decir, Juan. Más que decir, no, a lo mejor que tú, pero no sé yo si tengo más que decir que Luis López, además de ser politólogo y experto en comunicación, es también un sufridor y zaragocista. Nueva información en la crónica del descendido, Luis. No tenemos tiempo para comentar esta noticia. No sé yo si Paulino es el más indicado para hablar de estas cosas y no creo que esas cosas que él critica hayan afectado al rendimiento nulo, por otra parte, por lesiones y tal que ha tenido. No, pero sí que es verdad que lo que comenta es que como hay tantos intereses y tantas personas que tienen que dar su visto bueno al tomar decisiones... Eso a él para meter la pelota en la portería no le afecta. Pues seguimos. Por su parte, Aragón Digital destaca que el Gobierno de Aragón arranca la elaboración de los presupuestos de 2027. El consejero de Hacienda, Bermúdez de Castro, ha firmado este viernes la orden para comenzar este proceso donde los diferentes departamentos y entidades deben aportar la documentación necesaria. Pues como ya hemos hablado de esto al comienzo, seguimos. No sé si hay algún otro titular de Aragón Digital. Otro titular precisamente zaragocista también, la campaña de abonados del Real Zaragoza, otro asunto en el aire, por ahora no hay fecha de puesta de largo en el Real Zaragoza y el precio más alto de sus rivales llega hasta los 420 euros. A ver, me quedan 2 minutos y medio, pero vamos a detenernos un momento en esto. O sea, el otro día, Álvaro Clemente, Mesa Técnica, me comentabas que el Club Deportivo Teruel, el abono cuesta 250 pavos, que se dice pronto y duelen. Y hay rivales del Real Zaragoza, dice Aragón Digital, que el abono llega a 420 euros. Luis, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ver al Real Zaragoza en Primera Federación? Bueno, me gustaría saber si el Zaragoza se aplica a la máxima de Lalo Arantegui con Francho, que es que hay que ajustar la realidad económica a la deportiva, y aplica esto mismo con los abonos. Sí, yo no lo podría haber dicho mejor ni tan breve. Yo tengo que volver a decir otra vez, yo he sido los que católicamente, como buen parroquiano que soy del zaragocismo, ha pagado sus 350 euros este año que finaliza, esta temporada que ha finalizado. Es verdad que para ir a 4 partidos contados, la desgracia del zaragocismo es no querer llorar en el Ibercaja Estadio pasando frío y otras inclemencias meteorológicas. Entonces calculo que tiene que valer el mío es de los baratos, tendrá que valer un poquito menos de 350. Tiene que rebajarlo, sin duda. Pero no te mojas. No me puedo mojar. Los criterios económicos se me escapan. ¿Algo más, Marcos? Pues vamos a cerrar un poco con el calor, que es lo que lleva aportada el Español de Aragón, y es que Zaragoza ha activado a partir de este domingo, activará a partir de este domingo el nivel de naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor. Lo hará hasta el próximo miércoles y según la EMET, como comentábamos, pues van a subir mucho las temperaturas la próxima semana, entre los 40 grados, incluso podrían llegar a alcanzar los 42. Ajá. Pues yo no sé a salir abrigados. Sí, o a dormir sobre una hoguera de las de San Juan, ¿no? Aunque creo que se han cancelado. Eso es, precisamente pues este pronóstico es el que ha obligado a cancelar ahora sí ya de forma definitiva las hogueras de San Juan que estaban previstas en varios barrios de
de Zaragoza durante este fin de semana como medida de precaución. Marcos Murcia, que lleves el calor de la mejor manera posible. Gracias y hasta el lunes. Igualmente, hasta el lunes. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Luis López, no sé si eres de los zaragocistas que sueña con que llegue Ander Herrera al club. A mí me gustaría, por símbolo y por lo que podría movilizar. Hay alguno que piensa que no, ¿eh? Yo lo sé, bueno, al final tenemos que mirar hacia adelante y creo que sería una figura importante. ¿Y Jesús Vallejo? Es improbable. Es improbable, Es pero... más fantasía que realidad. Pero tampoco estaría mal. Sería más útil deportivamente. ¿Cómo vas a llevar el calor de este fin de semana? Con aire acondicionado. Sí. Y durmiendo sobre un bloque de hielo, a lo mejor. Luis López, politólogo y experto en comunicación y en comunicación política concretamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Y a ustedes, queridos oyentes, que lleven el calor de la mejor manera. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Buen fin de semana.